te ha faltado? ¿Alguna vez has sentido que tu fe es insuficiente? ¿O alguna vez has sentido que has esperado por un milagro y ese milagro nunca llega? Pues quédate en esta enseñanza el día de hoy, porque hoy quiero estudiar un poco acerca de la fe que es activa, una fe en acción. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Jairo Ariza y este es tu programa Correo Directo al Corazón. Vamos a estudiar un poco acerca de la fe en acción. ¿Por qué quiero hablar acerca de ese tema? Porque muchas personas viven frustradas muchas veces cuando creemos y entendemos que solo debemos creer. Nos enseñaron durante mucho tiempo que solo debemos creer, pero no. Para los judíos la palabra fe tiene dos ingredientes muy valiosos. No solamente es creer, sino también hacer. Para ellos la fe es creer y también hacer. Los judíos no solamente, pues como nos enseñaron a nosotros, nos enseñaron solamente a creer, a esperar en Dios, pero no es así. La fe es proactiva, la fe no es pasiva. Y eso es muy importante que lo notemos porque mucha gente vive frustrada en el Evangelio. Mucha gente vive frustrada porque no encuentra cómo darle solución a veces a los problemas porque estamos esperando una respuesta de parte de Dios que nunca llega. Y nos frustramos y comenzamos a renegar de Dios porque creemos y entendemos que nuestra fe no es suficiente. Ya saben, déjenos sus peticiones de oración porque al final vamos a estar orando. Vamos a estar orando por la familia, vamos a estar orando por los hogares, vamos a estar orando por tu negocio, vamos a estar orando porque sabemos y entendemos que tenemos que poner nuestra fe en acción. Así como te venía diciendo, la fe debe ser una fe activa, no una fe pasiva. Nos enseñaron que pedíamos a Dios y teníamos que esperar hasta que Él respondiera, pero no es así. Dios no solamente está puesto para que nosotros podamos orar y entender que escuchamos, no, Él está presto para que nosotros oremos, pero al mismo tiempo pongamos nuestra fe en acción. Mira lo que dice. La religión muchas veces nos enseñó a quedarnos quietos, pero Jesús enseñó a creer con autoridad. Él dijo, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Todo lo que creyeres en oración, pidiendo con fe, lo recibirás, creyendo. La fe tiene que tener un ingrediente muy importante, no solamente creer. Porque si nosotros nos quedamos en el creer, no marca ninguna diferencia cuando la gente vive creyendo en la ley de la atracción. La gente que vive creyendo en la ley de la atracción tiene fe. Ellos creen y se imaginan cosas y dicen, Dios no va a entregar esto. Aprender el día de hoy que la fe no solamente es creer, la fe también es ponerla en acción. Porque una fe sin obras, como dice Santiago, es una fe muerta. Ok, sí pueden dejar sus peticiones, claro que sí, dejen sus peticiones porque vamos a orar. Al final vamos a estar orando. Tómense un buen cafecito, acompáñenos porque esto apenas comienza. El Señor dijo, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. El problema es que muchas veces nosotros nos quedamos solamente en creer, pero debemos accionar. La fe sin obra es muerta, como decía Santiago. Una de las cosas que nos enseñó la religión fue solamente a creer, a tener esa fe de los cuales nosotros orábamos y entonces nos quedábamos esperando a que Dios hiciera el milagro. Y eso lo que hizo fue que nosotros nos basáramos en una fe fantasiosa. Mira lo que dice la Biblia. Eso rompe con los paradigmas religiosos de derrota. Sí, rompe con los paradigmas religiosos de derrota. Porque cuando nosotros colocamos la fe en acción, la fe comienza a actuar de una manera poderosa. La fe comienza a actuar poderosa cuando nosotros colocamos nuestra fe en acción. Una fe que al pasar de los días, al pasar del tiempo, nos vamos frustrando. ¿Por qué? Porque no recibimos el milagro. ¿Quién no?
¿Quién que de pronto esté orando por un trabajo, esté orando por un milagro financiero o esté orando por un milagro de sanidad? ¿Quién no se va a frustrar si cuando oramos y le colocamos eso en las manos de Dios, nos quedamos pasivos esperando ese milagro? ¿Quién no se va a frustrar a los días cuando no se ve el fruto de esa oración? Pero yo le digo algo, la oración no solamente tiene que quedarse ahí. La oración debe tener un ingrediente, como les vengo diciendo, de acción. Mira lo que dice Hebreos. En Hebreos capítulo 1, la esencia de la fe dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza y la convicción de lo que no se ve. Pero esa solamente es el inicio de la fe. La gente se quedó muchas veces con ese versículo y ese versículo solo es el inicio de algo que se argumenta a medida que vas leyendo el pasaje de Hebreos capítulo 11. Debes leer todo el capítulo completo para que puedas entender que la fe no solamente se queda en esa esencia. El primer versículo nos habla que la fe es una certeza, es una seguridad. Pero después nos explica cómo los hombres de Dios, a través de la fe en acción, pudieron recibir milagros. Mira, no existe tal fe de quedarse quieto. No existe tal fe de quedarse pasivo. La fe tiene que demostrarse. La fe tiene que ponerse en acción. Cuando tú estás orando por tus hijos, tú no puedes orar por tus hijos de una manera pasiva. Tú tienes que orar con tus hijos, creer que Dios está transformando tu familia, que Dios está transformando tu esposo, que Dios está transformando tu pareja, pero al mismo tiempo debes colocar esa fe en acción como pastor. ¿Cómo colocamos la fe en acción después de haber orado por nuestra familia? Claro que sí, nosotros tenemos que comenzar a actuar como si ya hubiésemos recibido. Aquí hay una de las claves muy interesantes, muy importante. ¿Por qué las personas a veces no reciben el milagro? No reciben el milagro porque muchas veces oras y te quedas pasivo esperando recibir una respuesta, pero no te comportas como una persona que ya recibió el milagro. Por ejemplo, cuando yo llegaba a mi casa hace muchos años, mi mamá siempre declaraba sobre mí una palabra y decía, llegó el pastor de la casa. Pero yo todavía no había conocido de Jesús. Venía quizás borracho, quizás con alucinógenos en el cuerpo, pero mi mamá hacía algo muy interesante. Ella decía, llegó el pastor de la casa. Lo que ella estaba haciendo era colocar una fe en acción. ¿Por qué? Porque horas antes estaba orando por mí y cuando me veía, ella dice que me veía como el pastor, lo que quiere decir que ella estaba colocando su fe en acción. Una de las cosas interesantes de la fe es que la fe debe ponerse en acción para nosotros poder recibir lo que estamos esperando. Te lo voy a demostrar en Hebreos. Hebreos capítulo 11 es como dicen por ahí, los galardones de la fe. Encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, verso 7, la vida de Moisés, de Noé, perdón. La vida de Noé. Noé creyó y recibió las órdenes de hacer un arca sin saber si había lluvia. Mira qué interesante. Un hombre recibe una orden de hacer un arca cuando ni siquiera había lluvia. La gente lo tildó de loco porque la fe muchas veces te van a tildar de loco cuando tú tienes una fe en acción. Cuando tú pones tu fe en movimiento, mucha gente no lo va a entender. Mucha gente va a creer que estás loco. Porque es que la fe se trata de eso, de mostrar como una locura a la hora de nosotros creer. A la hora de nosotros creer que Dios puede hacer un milagro. Mira, ¿sabes algo? Hay algo por lo que tú estabas orando y es posible que si no lo ibas a recibir en estos días te ibas a frustrar. Pero esta palabra de hoy te quiere enseñar que no solamente tienes que tener una posición pasiva donde vas a esperar, sino que también vas a comenzar a moverte. ¿Y cómo te comienzas a mover? Actuando como si lo que pediste ya lo tuvieras. Mira y repito eso. Debes colocar tu fe cuando tú pides algo y debes comenzar a actuar como que lo que pediste ya lo tienes. Yo no sé en esta hora. Yo no sé si estás pidiendo por un empleo.
Yo no sé si estás pidiendo por tu familia. Yo no sé si estás pidiendo por tus hijos. Pero yo quiero que tú vivas tu fe como si ya ese milagro lo tuvieras en tus manos. Eso era lo que mi mamá hacía. Mi mamá sabía, porque es que tampoco la fe puede ser tan fantasiosa de creer que vivimos en un mundo imaginario donde creemos que ya tenemos las cosas por arte de magia. No, señor. No es a eso a lo que me refiero. Me refiero a que nosotros tenemos que tener una actitud siempre proactiva, una actitud como que, por ejemplo, cuando tú te tomas una pastilla, tú sabes que esa pastilla te va a quitar el dolor. ¿Sabes qué es lo que te quita el dolor en sí? Y lo han comprobado los científicos. Te quita el dolor en sí el simple hecho de saber y comportarte como si ya esa pastilla te hubiese sanado. Muchos de los dolores se sanan antes de que la pastilla haga efecto en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el momento que te la tomas ya tú sabes que ella te va a aliviar el dolor. Lo mismo es en el mundo espiritual. Cuando tú colocas tu fe en acción, tú debes tener una actitud, tú debes tener una posición de que ya lo que pediste lo tienes. Esta mañana yo quiero decirle a alguien que lo que estás pidiendo, Dios te lo va a entregar a medida que tú comiences a creer y a caminar con esa palabra. Hay gente que tiene una palabra de Dios, pero solamente está esperando que algo suceda. Y Dios trabaja no con los que esperan, Dios trabaja con los que se accionan. Quiero repetir eso. Dios trabaja no con los que esperan, Dios trabaja con los que accionan, con los que caminan creyendo de que ya tienen ese milagro que están pidiendo. Dios, mira qué interesante. Noé comenzó a construir un arca cuando ni siquiera había llovido. Eso me recuerda una anécdota de dos campesinos que salieron al campo en tiempo de verano, en tiempo de sequía. La gente los llamaba locos porque salieron en tiempo de verano, en tiempo de sequía, a arar la tierra. Pero los dos comenzaron a arar la tierra y cuando terminaron de arar la tierra, oraron. Oraron al Señor y le dijeron, Señor, que venga una lluvia fuerte porque queremos tener una cosecha. Y cuando terminaron de orar, uno se fue para la casa a esperar que lloviera. El otro comenzó a sembrar, comenzó a tirar la semilla. Iba caminando, iba orando y tirando la semilla. Esa es la fe que mueve el cielo. Una persona que no solamente se conforma con orar, sino que su actitud es de seguir caminando por fe, que lo que oró tarde que temprano lo va a dar gracias aún por lo que no tenemos, pero creemos que llegará. Eso también es muy importante, el poder del agradecimiento. El agradecimiento tiene algo, un ingrediente también muy bonito, y es que una persona agradecida siempre actúa como quien ya tiene las cosas. Eso es muy importante a la hora de tener fe, porque la Biblia habla de tocar y se le abrirá. La Biblia habla de buscar y hallaréis. La Biblia habla de pedir y se os dará. Si te das cuenta, todo esto demanda una acción. Por eso Santiago, le repito, Santiago decía, la fe sin obra es muerta. Si tu fe no tiene acción, será una fe vacía, será una fe que no te llevará a ninguna parte. La fe, si no se coloca con esa actitud, mira que dice, toca y se abrirá. No dice que se te va a abrir, dice que tienes que tocar, tocar. Hay gente que quiere que los demás oren por ellos. Esa fe que nos enseñaron, ore por mí, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí. Esa es una fe vacía. Perdóname que te lo diga, pero hoy necesitamos salir de esa fe conformista, de esa fe que nos enseñaron de que ora por mí. En determinado momento, la Biblia dice que oremos los unos por los unos por los otros. Yo puedo orar por ti, pero tú también puedes orar por mí. Y eso hace que nuestra oración tome fuerza. Pero eso no quiere decir que yo viva de la oración de otro. Tú no puedes vivir de la oración de otro. Por lo tal, tú tampoco puedes vivir de la fe de otro. Mi fe es una, tu fe es una. Pero tu fe, perdón, pero tu fe es la que mueve el corazón de Dios. Esta mañana yo quiero enseñarte
que tu fe es la que mueve el corazón de Dios. Mira, cuando Noé comenzó a hacer el arca, mucha gente le llamaba loco. Yo me imagino que Noé, buscando madera, clavando el arca, y la gente le preguntaba, ¿qué estás haciendo ahí? Y él decía, estoy haciendo un arca porque Dios me dijo que va a haber una fuerte lluvia. Perdón, va a haber una fuerte lluvia. Muchas veces tu fe te va a llevar a hacer cosas tan locas que mucha gente no te va a creer. La mayoría de la gente que cree en un milagro lo vas a creer en la soledad de tu independencia. ¿Cómo así, pastor? En la soledad de nuestra independencia. La mayoría de los milagros se pelean solo. La mayoría de los milagros se pelean solo. No estés esperando que alguien crea por lo que tú estás creyendo. Sí, te pueden apoyar en oración. Sí, pueden estar contigo y moralmente pueden darte ánimo, pero solo la fe es individual. Cuando tú comienzas a orar, estás peleando por un milagro individual, un milagro en la soledad. Siempre los que están orando por un milagro lo pelean individual y lo pelean en la soledad. Creer es ver lo que no ves, pero que ya lo tienes en tu corazón. Poderoso eso que acabas de decir. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe se queda aquí en la mente. Y la fe tiene algo particular. La fe comienza con una visualización. O lo piensas o te lo imaginas. ¿Y dónde llega eso? A nuestra mente. Pero si tu fe se queda en la mente, no comienza a ser proactiva. ¿Dónde la fe comienza a ser proactiva? Cuando llega a nuestro corazón. Cuando llega a nuestro corazón, nuestra fe nos impulsa. Es lo que nos da el mecanismo de la pasión. Si tú no sientes pasión por eso que estás pidiendo, déjame decirte que no lo vas a obtener. No lo vas a obtener. Mira, por la fe Moisés dejó el palacio. Por la fe Moisés dejó las comodidades del palacio. O sea, por fe muchas veces te va a tocar renunciar a comodidades. Por fe muchas veces te va a tocar renunciar a esos estados cómodos donde te encuentras. Vamos a tomarnos un cafecito y seguimos. Por fe muchas veces te va a tocar renunciar a comodidades para comenzar a actuar de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo. La fe tiene que tener obediencia. La fe sin obediencia no tiene resultados. Muchas veces queremos resultados, pero no queremos obedecer. Muchas veces queremos ver el milagro, pero no nos queremos mover. Muchas veces queremos un milagro, pero no queremos accionar. Y una de las cosas que tenía la mujer del flujo de sangre y que me llama mucho la atención es que ella declaró su milagro antes de recibirlo. Y eso no es solamente declararlo, porque la gente se queda en declarar. La gente dice, voy a tener un milagro este año, voy a tener una sanidad este año. Y declararlo, hablarlo es muy bueno, pero accionarlo es lo que vale en el mundo espiritual. La mujer del flujo de sangre tomó acción. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré libre, seré sana. Ella lo declaró, ¿verdad? Y lo dijo, cómo iba a obtener su milagro antes de recibirlo. Decía que la fe es creer que lo tengo, pero tenemos que ponernos en acción. Cuando ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, ella lo estaba visualizando, lo estaba declarando, pero ahora faltaba algo, ponerlo en acción. Muchas veces no has recibido el milagro porque solamente lo has declarado, lo has visualizado, pero te has quedado estancada, te has quedado estancado, te has quedado esperando algo que no ha llegado con el paso de los tiempos. ¿Sabes cómo lo puedes lograr? Teniendo una actitud agresiva ante lo que necesitas. Esta mujer comenzó a darse paso, comenzó a caminar en medio de la multitud para llegar donde estaba Jesús y poderle tocar el borde de su manto. Ahora, yo te digo algo, ¿estaba escrito que si le tocaban el borde a Jesús eran sanos? No, no estaba escrito. Porque la fe, otra de las cosas que tiene la fe es que tú puedes escribir tu propia historia.
Ay, Dios mío, esto es poderoso. Las personas que tienen fe, por lo general, cuando ponen en acción la fe, pueden escribir tu propia historia. Yo quiero que esta mañana tú te levantes con la convicción de que tú tienes en tus manos, por medio de tu fe, puedes escribir tu propia historia. Tu testimonio no se parece el de otro. Tu testimonio será inigualable. Tu testimonio hablará de tu fe inquebrantable, que cuando muchos dudaron, que cuando muchos no creyeron, tú sí creíste, que cuando muchos abandonaron el milagro, tú no lo abandonaste. Y eso es muy importante, porque cuando tú pones tu fe en acción, tú puedes construir tu propia historia. Esta mujer construyó su propia historia. No estaba escrito que si tocaba el borde del manto de Jesús, ibas a ser sano. Eso no estaba escrito, pero ella lo creyó, lo visualizó y comenzó a caminar creyendo de que lo iba a hacer, de que lo iba a obtener de esa manera. Esta mujer camina en medio de la gente y dice que tenía el flujo de sangre, pero iba con un objetivo claro: tocar el borde del manto de Jesús. Teniendo ahí a Laura, una de las jóvenes que hace parte del ministerio y también de las casas de oración, Laura, el día de la casa de oración estábamos hablando de que del el milagro que tuvo con su hija y que es posible que ese milagro fue tan especial que marcó su vida de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque tener un hijo nos marca la vida, pero tenerlo cuando de pronto no podíamos tenerlo, marca la diferencia. Y ella habla de su hija como un milagro, ¿sí? Ella cuando tiene a su hija dice, este es mi milagro. Ella, y es lo que yo quiero enseñarles esta mañana. Ella lo visualizó, ella lo creyó, y hoy tiene en sus brazos a su niña y le llama, este es mi milagro. Porque tú tienes que caminar para marcar tu propia historia. Si tú no tienes una fe proactiva, una fe en acción, nunca vas a contar tu historia. Hoy yo puedo contar mi historia. Hoy yo siempre, cuando voy por alguna parte, yo siempre digo, yo soy el producto de la oración de una madre. Porque yo pude ver cómo mi mamá pudo ver en mí lo que en el momento nadie veía. ¿Sabes qué veía la gente? Veía una persona que estaba dañada, veía una persona que estaba desahuciada, pero mi mamá decía, yo veo al pastor de la familia, yo veo al pastor de la casa. Yo no sé cómo están tus hijos, yo no sé cómo está tu familia, pero yo creo que hoy, si tú colocas tu fe en acción, tú puedes escribir tu propia historia. Tú puedes escribir el propio destino de tu familia. Y mucho de lo que hoy estás viendo en tu familia, en tu casa, va a comenzar a cambiar desde el momento en que tú tengas una actitud de una fe proactiva, de comenzar a actuar como si ya ese milagro lo tienes, ese milagro es tuyo. No puedes creer que Dios va a hacer algo y tener una actitud pasiva, sentarte a esperar. No, tienes que tener una actitud de creer que ese milagro es tuyo, que esa enfermedad hoy se desprende de tu cuerpo, que ese empleo que estabas pidiendo hace meses, ese empleo ya es tuyo. Tienes que empezar a creer y a caminar creyendo que lo que estás pidiendo ya es tuyo. Y para eso debes tener una actitud de creer, como la mujer del flujo de sangre, caminaba creyendo que iba a obtener lo que estaba pidiendo, ¿sabes? Y eso es lo bonito de la fe. Como decía ahorita, la fe hace que tú escribas tu propia historia. Me gustaría saber en unos cuantos días cuál fue tu historia, porque yo sé que vas a contar tu historia. Mira que te estoy diciendo esta mañana que yo sé que tú vas a contar tu historia. Yo sé que tú vas a contar ese milagro que estás pidiendo al Señor. Mira, Moisés deja la comodidad del trono. Dice, todos tenían algo en común. Creyeron lo suficiente para actuar. La fe que no cambia decisiones no es una fe bíblica. La fe que no cambia decisiones no es una fe bíblica, porque la fe tiene que tomar acción en nuestras vidas. Cuando tu fe no toma decisiones, tu fe muere con el paso de los tiempos. Con el paso de los días, tu fe va muriendo. Tienes que tomar hoy una decisión.
No te puedes quedar pasivo ni pasiva con lo que estás pidiendo. Tienes que tomar una decisión de avanzar. Tienes que tomar una decisión de seguir avanzando. Tienes que hablar con autoridad al mundo espiritual en el que estás y comenzar a declarar que Dios va a hacer algo poderoso en ti y en tu familia. Yo voy a comenzar a orar. Voy a tomarme estos minutos para orar. Pero yo quiero que tú me coloques ahí una petición. Yo quiero que tú me dejes una petición porque en estos días voy a comenzar a orar y ayudarte y juntos vamos a orar, pero vamos a contar esa historia. Y hoy pudimos estudiar lo que es colocar una fe en acción. No te puedes quedar pasivo. Tu fe tiene que tener movimiento. Si tu fe no tiene movimiento con el pasar de los días, va a morir. Tu fe tiene que tener movimiento, tiene que tener decisión, tiene que tocar, porque si tocas se va a abrir. Tienes que pedir, porque si pides, Dios te va a entregar. Pero tienes que poner tu fe en movimiento, en acción. Así que me gustaría que escribieran ahí en los comentarios cuál es tu petición, porque voy a comenzar a orar. Padre, que estás en el cielo, Señor, en esta hora, Padre amado. Padre, en este momento tan especial, Señor, yo te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Padre, en esta hora, Señor amado, yo comienzo a orar, Señor. Comienzo a unirme con mis hermanos. Comienzo a unirme, Señor. Comienzo a unirme en esta oración, Señor, conjunta, Padre amado, pero una oración que nos va a producir en nosotros una fe, un querer como el hacer, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Jairo Ariza y si llegaste al final de este video, te invito a que lo compartas, nos dejes un like, nos dejes un comentario y te suscribas a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Queremos seguir orando por ti, por tu familia y por tus finanzas. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. Esto es Correo Directo al Corazón.